Movimiento Construye se constituyó como la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional tras las elecciones anticipadas de este 2023. ¿Estarán dispuestos a dialogar con todas las bancadas o existen algunas líneas rojas? La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta electo por Construye, para hablar sobre los acuerdos de gobernabilidad. ¿Qué se viene en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son incluso las dificultades para lograr mayorías? Te consultamos enseguida. Abogado Peñafiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estimado Fausto, un placer estar aquí como siempre. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran por redes sociales igualmente. Jorge, ¿cuál es la propuesta en este caso de Construye? Ya han insistido y desde varios de los asambleístas electos incluso han dicho con el correísmo no. ¿Con quién sí? Bueno, hay que un poco identificar los intereses que están detrás, estimado Fausto, de los diferentes bancadas, de las diferentes propuestas políticas que conforman la Asamblea Nacional. En primera instancia hay que mencionar claramente que todas las fuerzas democráticas que evidentemente no tienen una agenda política de impunidad, estamos prestos a conversar. Somos una organización política de igual manera democrática que también tiene desde otras aristas, desde otros espacios, visiones diferentes, pero que podemos conversar perfectamente. Y eso es nuestra línea, nuestro trabajo, es nuestro espacio de conversación. Obviamente, cualquier organización o bancada que represente o tenga intereses más allá que no correspondan a la democracia, sino de la impunidad o de cualquier otra agenda velada, nosotros no estaríamos prestos a conversar. Pero en este caso, ¿qué pasa si se logra o se reunifica, se restablece esa alianza que ya hubo Partido Social Cristiano y correísmo? Bueno, si así lo desean y lo plantean, pues evidentemente ellos tendrán que responder por las consecuencias de esas alianzas y lo que ellos pretendan llevar a cabo. Pero ustedes van a necesitar el resto de bancadas. Nosotros vamos a necesitar necesariamente de que en el país se construya una política diferente, Fausto. Y eso pasa necesariamente por consolidar los intereses de las bancadas que efectivamente representen esa democracia que estamos buscando, que los ciudadanos están buscando y que pretenden y esperan de esta nueva asamblea, porque ya lo ha sucedido en la anterior asamblea y miremos cómo terminó, con los peores índices de aceptación, ¿no? En este propósito, ¿no hay el riesgo de quedarse solos? Bueno, la soledad no es mala tampoco, ¿no? Por sí sola no es mala necesariamente. Nuestra soledad podrá ser la soledad de la decencia, la soledad de la honestidad y la transparencia, que para eso estamos en la Asamblea. Ese es nuestro papel. Nuestro electorado representa efectivamente eso. Y nosotros somos fiel a ese voto popular que nos honró la ciudadanía. Por eso, en este momento... Pero para lograr gobernabilidad se necesitan mayorías, se necesitan acuerdos, se necesita... Claro. Y no se puede estar solo. Claro, pero la iniciativa tiene que venir del presidente Noboa. Es decir, nosotros estamos esperando que él plantee la agenda legislativa que él tiene prevista, que hacia dónde va el Ecuador. Nosotros un apoyo absoluto, incondicional, sin mirar mirar parece nada. Que Noboa no descarta la opción de lograr acceso con la Revolución Ciudadana. Será responsabilidad de él. Nosotros tenemos claro que la impunidad trabaja a través de organizaciones y creemos que una de esas efectivamente es el correísmo. Eso es lo que hemos dicho, eso es lo que hemos planteado y la iniciativa que tenga el presidente Noboa de aquí en adelante en relación a esta mayoría o en relación a la agenda legislativa en general, tendrá que ser discutida y promovida de parte de las organizaciones que van a conformar esa mayoría. Si es que Noboa pretende hacer esa mayoría con el correísmo, pues tendrá que responderle a esa ciudadanía que votó por él y que no es correísta o es anticorreísta incluso. Entonces veremos si efectivamente es fiel a ese voto, ¿no? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las prioridades que ustedes llevan ya a este nuevo periodo? Lo principal, lo que la ciudadanía le molesta, lo que la ciudadanía tiene entre ceja y ceja, estimado Fausto, que es la seguridad. Atender el problema de seguridad que vive el país, pero no solo desde la seguridad policial, si cabe el término, que es, digamos, la delincuencia de la calle, ¿no? Que se consolida con el carterismo, con el secuestro, con el robo, con el amedrentamiento, sino la delincuencia
que es organizada, que tiene ya estructura, que tiene jerarquía, que tiene patrones, que tiene comunicaciones, que tiene una gestión, incluso tentáculos hacia la política, hacia los militares, hacia la policía, desestructurar las bandas criminales. Y para eso nuestras propuestas estaban planteadas desde la campaña y las sostenemos de aquí en adelante, que son... ¿Cómo desde la Asamblea se puede lograr eso? Reforma a la ley de extinción de dominio, por ejemplo, un elemento fundamental que creemos válido y necesario. Ahí atacamos corrupción principalmente. Corrupción y fortunas mal habidas, pues, ¿no? Que son quienes finalmente financian estas estructuras criminales para sostenerlas. Porque la corrupción se conecta con la criminalidad a través de el ejercicio de estos tentáculos, del ejercicio del narcopolítica o en general de las estructuras criminales con la influencia que tienen en... ¿Opera la narcopolítica acá? Pero claro que sí, el asesinato de Fernando Villavicencio es uno de las evidencias más claras de que existe una narcopolítica fundada y viviendo en el día a día del Ecuador. ¿Y eso se logra con leyes? Se logra con leyes y con acuerdos. Extinción del dominio una, por ejemplo. ¿Cuál otra? La ley de inteligencia, por ejemplo, para dotar efectivamente de herramientas necesarias a la policía. Y no solo herramientas relacionadas al equipamiento de la policía. Tecnológico, por ejemplo. Tecnológico, sino con capacidad legal para actuar. Entra, por ejemplo, la ley del uso legítimo de la fuerza, la reforma, para identificar precisamente esa fortaleza que requiere la Policía Nacional, devolverle el miedo a que el miedo sea del delincuente y no de la policía para actuar. Por ejemplo, también tenemos la ley de inteligencia, dotarle a la policía de herramientas para que pueda atender la inteligencia y los nexos que tiene la criminalidad en el Ecuador, desde otros países, la logística que tienen, cómo funcionan, comunicaciones que tienen, y eso es necesario hacerlo. Ahora, nosotros le hemos puesto sobre la mesa al presidente Noboa también una cuestión relacionada a la propuesta que la manejamos en campaña, que depende del Ejecutivo, que es la creación de la Policía Antimafia, por ejemplo. Una unidad de élite de la Policía Nacional que vaya precisamente a atender el problema de la criminalidad directamente, es decir, una policía especializada en mafia, es decir, en desestructurar estas bandas criminales. Uno de los propósitos o hacia donde apuntan también desde varios sectores de la nueva Asamblea Nacional es, por ejemplo, y muy seguramente los ojos están posados en juicios políticos. Sí. ¿Esa es parte de la agenda de impunidad? Sin duda alguna, nosotros vamos a llevar a cabo algunos juicios políticos. Por ejemplo, ¿contra quién? Creemos que el CNE tiene que responder por tanto, yo diría, abandono en el que ha dejado las elecciones en el Ecuador en general y la organización de las elecciones. Para darte simplemente datos, existe la repetición de las elecciones del exterior que se dio últimamente en las elecciones. Paradójicamente, incumpliendo la ley, incumpliendo la norma, repiten unas elecciones cuando no era necesario e incluso son menos legítimas la repetición de las elecciones porque participaron menos personas. No obstante, están dadas, no nos interesa entrar en... Esa parece una agenda exclusivamente que construye. En discutir. Así es. Yo no sé si es exclusiva, pero que construye, tiene interés de llevar a juicio político al Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos previsto llevar a juicio político si es que no se termina de caer antes al Consejo de la Judicatura, por ejemplo. También es un órgano que debe muchísimo al país, no solamente en relación a lo burdo, a lo vulgar con lo cual ha manejado su actuación pública, sino a lo que dista mucho de lo que es normal y lógico. Por ejemplo, las mayorías que se conforman de 2 personas cuando el cuerpo colegiado es de 5, de cuando acá 2 es la mayoría en 5. Entonces, y varios elementos, la forma de manejar el tema, los intereses involucrados de la presidencia del Consejo de la Judicatura en la justicia y algunos otros elementos, obviamente, ¿no? Que podríamos ahondarlos profundamente en cualquier momento. Dentro de esta agenda llamada, que ustedes la llaman la agenda de impunidad de la Revolución Ciudadana, está, por ejemplo, también, ellos buscan otros sectores de poder. Bueno, entendemos que la Revolución Ciudadana tiene una agenda, no solamente hacia el legislativo, sino hacia otras instancias del poder público. La bancada de Construye pertenece al legislativo, pero también no somos inexistentes en el escenario político y público del país. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
hasta vamos a ver cómo termina de actuar. Estamos esperando todavía sus primeras actuaciones ya en los hechos, después de que la mayoría del correísmo se perdió en el Consejo de Participación Ciudadana. Tengo alguna esperanza personalmente en algunos de esos miembros. Creo yo que Juan Esteban Guarderas es un gran aporte a la independencia. Creo yo que lo propio con Michel Calvache. Veo con buenos ojos la actuación hasta ahora de la presidenta Bonifaz, etcétera. Creo yo que estamos a la espera todavía de esas actuaciones, pero lo veo al menos personalmente con buenos ojos. Y para cerrar un poco, en todo este contexto, ¿habrá o será posible la gobernabilidad para Daniel Noboa? Porque es una asamblea, yo creo que impredecible, para ponerle en estos términos. A ver, hay que poner un poco las cosas. Todavía impredecible. Las cosas más claras, creo yo, ¿no? La iniciativa política de la gobernabilidad viene siempre del Ejecutivo. Eso es un elemento que no podemos dejar de señalar. No puede ser que la opinión pública esté esperando de la Asamblea la gobernabilidad cuando la iniciativa de ella depende del Ejecutivo. Hay que esperar todavía a ver qué nos dice el presidente Noboa en relación a esta gobernabilidad tan esperada por todos. Eso pasa, otra vez, necesariamente por los acuerdos. Si los acuerdos son sobre la mesa, son serios, son verdaderamente reales, cumplibles, pues estamos ante una realidad que podemos llegar a acuerdos sobre la mesa y tranquilamente. Ahora, si la iniciativa política de la gobernabilidad viene con una agenda velada o con intereses detrás que no pueden ser identificados claramente, o en su defecto pacta directamente con el correísmo, yo creo que estamos ante una realidad de ingobernabilidad absolutamente clara. Y será un año y medio perdido. Y creo yo que estaríamos, yo no creo que perdido totalmente, pero creo que estamos ante un reto mucho más grande de gobernabilidad y darle al país un viso, una esperanza de solución de mejores días, ¿no? Y eso tenemos que construirlo desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde todas las instancias del poder público, Fausto. Gracias, Jorge, nuevamente por haber estado con nosotros. A ti, Fausto, siempre un placer y buena noche a todos. Gracias. Ha sido el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta electo por el movimiento Construye, hablando sobre la gobernabilidad, posibles acuerdos dentro del legislativo. Año y medio de gestión donde tienen algunos retos, algunos desafíos, principalmente responder a los ciudadanos y no hacer lo que ya hicieron en la asamblea anterior, un papelón. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.